con el sido notificados con el decreto 741, a través del cual el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, disuelve la Asamblea Nacional. Por mandato constitucional, le corresponde al Consejo Nacional Electoral organizar elecciones, y como presidenta de la función electoral, junto a mis colegas consejeros y a los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral, nos dirigimos al país. En este contexto político inédito, le corresponde a la función electoral asumir un nuevo desafío. Un desafío que tiene que ver con el cumplimiento de un calendario electoral que debe ser enmarcado dentro de los plazos de la Constitución y la ley. Es decir, convocar a elecciones anticipadas en 7 días y realizar el proceso dentro de los 90 días. Consecuentemente, a partir del día de mañana, empieza a correr el plazo de 7 días para realizar la convocatoria. Es decir, la fecha límite para convocar es el 24 de mayo de 2023. En tal virtud, en las próximas horas tendremos ya un calendario electoral, tal como establece la ley, coordinado con el Tribunal Contencioso Electoral, que tendrá que ser aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, las áreas técnicas se encuentran en la dura tarea, pero no imposible, de levantar el plan operativo, matriz de riesgos y contingencias, directrices y presupuesto para las elecciones presidenciales y legislativas 2023. Es importante que la ciudadanía conozca que quienes resulten electos a este proceso electoral completarán el periodo o serán elegidos para completar el periodo, es decir, ejercerán sus funciones hasta el 23 de mayo de 2025. Además, es fundamental informar que el área jurídica trabaja en la elaboración de un reglamento específico para este proceso electoral extraordinario, con la finalidad de cumplir con todos los hitos que determina el Código de la Democracia y así garantizar todos los derechos de participación política a todos los actores. En este contexto, el CNE ratifica al pueblo ecuatoriano su compromiso de llevar adelante un proceso electoral eficiente y transparente, el mismo que requiere que todos los actores involucrados aunemos esfuerzos para dar mayor tranquilidad al país y sobre todo de que este nuevo momento que atraviesa el Ecuador se fortalezca cada vez más nuestra democracia. La función electoral está lista y por ello es necesario contar de forma inmediata, en cuanto se apruebe el presupuesto, que será planificado con criterios de absoluta austeridad, sin poner en riesgo la calidad del proceso electoral. El CNE continuará con la trayectoria marcada por el respeto absoluto a la expresión popular manifestada en las urnas, que ha sido reconocida por los actores políticos nacionales, así como por varios organismos internacionales especializados. El Ecuador ha sido ubicado como ejemplo a nivel internacional y así nos mantendremos, siendo un referente en la región. Por todo aquello, hago un llamado a los actores políticos e institucionales para llevar este proceso electoral inédito con la madurez y la responsabilidad que nos caracteriza, pues las difíciles condiciones del país lo exigen. Señores y señores, medios de comunicación, este es el pronunciamiento de la función electoral y como presidenta del mismo me he dirigido al país.
quedan abiertas las preguntas que sean necesarias para absolverlas. Muchas gracias, Presidenta. A los compañeros de los medios de comunicación les solicitamos que den el nombre del medio y el nombre del periodista y se acerquen hacia nuestros compañeros de protocolo que estarán a su lado izquierdo para que puedan formular las preguntas. Esto a fin de que las personas que nos siguen a través de las redes sociales puedan escuchar las preguntas formuladas. Si levantamos la mano, por favor, para poder empezar. Autoridades, ¿cómo están? Buenas tardes, tanto a las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral como también del Consejo Nacional Electoral. Mi nombre es Juan Pablo Ruiz de TC Televisión. Autoridades del Consejo Nacional Electoral, ¿qué ocurre? Nos quisiera que nos clarifiquen con aquellos legisladores, por ejemplo, que este habría sido su segundo periodo, pero claro, al la Asamblea haber sido disuelta, no finalizaron el periodo. ¿Ellos podrían participar en estas elecciones o este periodo sí les contaría aunque no lo finalizaron? Que nos aclaren esa duda. Y también, autoridades del Consejo Nacional Electoral, quisiera que nos expliquen sobre los cambios que habrá para este proceso electoral, por ejemplo, entre ellos el tema de la paridad, 50% hombres, 50% mujeres, 25% jóvenes, que sería algo nuevo para este proceso electoral que ustedes liderarán. Gracias, autoridades. Bueno, voy a empezar por la segunda parte, que hace referencia a que la participación política de mujeres tiene que ir de forma progresiva. La ley lo determina claramente. Sin embargo, hacer un proceso inédito, como les dije, la Dirección Nacional Jurídica está analizando para tratar esto y otros temas que tienen que ser adaptados a este nuevo proceso electoral que no empata en absoluto con algunas fechas y plazos que nos pone el Código de la Democracia. Nosotros queremos ser muy prudentes y actuar con responsabilidad. Temas tan sensibles como aquello, nosotros nos dirigiremos al país y a las organizaciones políticas para informar cómo serían las condiciones y siempre tomaremos la decisión apegados a la ley y a la Constitución. De la misma manera de cómo se considera del ejercicio de las funciones si ya se considera como reelección. La ley es clara en el sentido que ya hemos tenido experiencias en el que renuncia o por fallecimiento o ausencia definitiva de la autoridad principal, el vicealcalde, como por ejemplo, o el suplente asume, se considera como una reelección o no. Ese tema también tendremos que analizarlo si esto aplica de esa manera o al no haber concluido su periodo para el que él fue electo, significa que no aplica su reelección, que no afecta a su reelección. Esos temas más puntuales y de manera más precisa, ya con el trabajo jurídico, quisiéramos hacerle conocer a la ciudadanía para no generar confusiones, porque estamos apenas a pocas horas que hemos recibido este decreto y debemos asumirlo con responsabilidad y dar información clara, precisa, pero sobre todo enmarcada en la ley y en la Constitución. Gracias. Buenas tardes, autoridades. Héctor Romero de Televicentro, Canal 5. Por un lado, quisiera que ustedes nos confirmen si este nuevo proceso electoral que vamos a vivir los ecuatorianos entorpece esa renovación parcial que está adelante en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde tienen que ser renovados algunos miembros del CNE precisamente. Y por otro lado, se habla de 90 días que se tendría para este nuevo proceso electoral. Ahí estaría incluido ya de existir una segunda vuelta electoral, es decir, que antes de noviembre ya contaríamos con las nuevas autoridades, incluido con la segunda vuelta. Gracias. Sí, bueno, la autoridad competente en trabajar en los temas de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos tendrán que analizar todos los elementos legales y constitucionales para tomar la mejor decisión. El Código de la Democracia es muy claro en este sentido que una vez que se ha entrado a un proceso electoral, no puede haber interferencia ni directa ni indirectamente a la organización del mismo. Esta situación nosotros no lo podemos responder, sino será quien tome la decisión es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos en un proceso electoral ya, en varios procesos electorales ya, digamos,
echados a andar. Tenemos que hacer la consulta nacional de Yasuní, que tenemos que también tratar ese tema, el Chocó andino, y también tenemos el Yasuní es de ámbito nacional. También las elecciones de Calacalí, que ya están en un proceso electoral ya en marcha. Entonces, son varios temas que en este caso tendrán que considerar. En todo caso, esperaremos también el pronunciamiento de la autoridad competente. A nosotros nos corresponde en este momento preocuparnos y sentarnos a cumplir con nuestra responsabilidad hasta el último día que ejerzamos nuestras funciones. Sí, sobre los A 90 los- días, o sea, hay un plan tentativo, mucha gente ya hemos hecho un plan tentativo, podríamos decir un cronograma. ¿Se incluiría la segunda vuelta electoral, por favor, en esos 90 días? No, la ley es clara, son 90 días para convocar elecciones. La segunda vuelta es una mera posibilidad. Entonces nos obliga a cumplir con la primera parte, con los plazos de 90 días para las elecciones, para las dignidades que nos toca. Asambleístas nacionales, asambleístas en el exterior, asambleístas provinciales y por circunscripciones y presidenciales. Si es que se presentara la segunda vuelta, como es un supuesto, tendríamos que trabajar también para cumplir con esa etapa. No podemos decir que dentro de los 90 días eso está contemplado. ¿Y eso sería luego de qué tiempo posiblemente? Inmediatamente, como se ha trabajado en todo calendario electoral, empiezan a correr los plazos una vez que las candidaturas están en firme y se tiene que cumplir debate presidencial, se tiene que cumplir campaña de los dos finalistas y todo lo que corresponde. Gracias. Autoridades, buenas tardes. Edison Saavedra de Ecuador TV. Quisiera preguntarle sobre la situación del presidente Lasso y los ahora ex asambleístas. ¿Tienen la total facultad para candidatizarse en estas nuevas elecciones? Y quisiera que sea más específica en este tema sobre las consultas populares que ya se llevan, que el proceso ya se está llevando. ¿Tal vez se acumularía en una misma elección todo o se va a dejar primero las presidenciales y luego las consultas populares? Gracias. Nosotros nos hemos conversado muy brevemente sobre esa posibilidad. El Consejo Nacional Electoral, la función electoral, está consciente que en este momento al país le conviene, o lo que debemos nosotros es cuidar los recursos del Estado y generar austeridad. Pero tampoco podemos poner en riesgo la calidad de los procesos electorales, la eficiencia y la transparencia que van de la mano. En este sentido, tenemos nosotros que analizar también el tema de la consulta nacional que tenemos que hacer respecto al Yasuní, que la Corte Constitucional nos pone el plazo de 60 días para hacer esa consulta. Entonces, ahí hay un mandato expreso en el cual nosotros también tendremos que mirar eso, si hay la posibilidad o no de juntar. Nos gustaría juntar los procesos por temas de presupuesto. Sin embargo, hay mandatos que por el presupuesto no puede estar por encima de estos mandatos constitucionales y tendremos que analizar con mucho cuidado y asimismo, las próximas horas tendremos que nosotros, cuando definamos el calendario electoral, también pronunciarnos sobre aquello, si se juntan todos los procesos o lo haríamos por separado. Y sobre la posibilidad de la candidatura del presidente Lasso y los ex asambleístas, ¿pueden ellos candidatizarse para estas elecciones? El presidente no tiene ningún impedimento ni legal hasta hoy en este momento para poder ser candidato. Puede ser candidato el presidente Guillermo Lasso. Buenas tardes, mi nombre es Sara Ortiz de Diario Expreso. Presidenta, no sé si es que usted ya tiene un estimado de cuánto es el costo o el presupuesto que se necesitan para las elecciones generales. No, estamos en las próximas horas, estamos trabajando ustedes entenderán que los presupuestos no salen solamente de matriz, tenemos que trabajar con las 24 provincias, más el presupuesto en el exterior y tenemos que tener la responsabilidad de decirlo, tenemos todavía 7 días para convocar, como decíamos, pero mientras tanto ya las áreas están trabajando en el mismo. Autoridades, buenas tardes. Josué Mendoza de Vito TVO. Bueno, reitero la pregunta de la compañera, ya la respondieron. Otro punto, ¿va a existir un filtro por parte del Consejo Nacional Electoral para nuevos partidos que pretendan proponer a sus candidatos o se van a basar simplemente con los inscritos que ya constan en el punto electoral? Miren, hay que tener presente que esta elección es atípica, es inédita y lo que vamos a hacer es todos los esfuerzos
enmarcados en la ley y en la Constitución para que no se pueda afectar los derechos de participación política. Sin embargo, habrá que tomar decisiones sobre una reglamentación en la que podamos facilitar la participación de la mayoría o de las organizaciones políticas que ya están. Lamentablemente tendremos que algunas actividades tomar esas decisiones drásticas porque si bien en el Código de la Democracia dan plazos para presentar, para que el Pleno apruebe, para que ratifiquen a sus autoridades en las nuevas organizaciones políticas, no alcanza el tiempo para dentro de los 90 días poder cumplir con todo lo que se espera. Nosotros tenemos que cumplir con el mandato legal de hacer elecciones en 90 días y esto es elegir autoridades legislativas y presidenciales. Presidenta, buenas tardes. Sandra Cruz del diario La Hora. A ver, quería básicamente preguntarle 3 cositas puntuales. Para estas elecciones, tomando en cuenta que están un poco ajustados con el tiempo, como usted también lo ha dicho, ¿se mantendrán quizás las mismas juntas que estuvieron en el 2023 o quizás también se mantendrán las áreas técnicas que trabajaron en el 2023? Y otra pregunta que le quería hacer, el sistema informático… Perdón, no le entendí la primera pregunta. Si es que para el 2020, las juntas que se utilizaron para el 2023 se mantendrán para estas elecciones, tomando en cuenta que están un poco atrasados, un poco contra el tiempo más bien, y se mantendrán las áreas técnicas también que se utilizaron, que se ocuparon en el 2023, y si es que el sistema informático que se utilizó en las últimas elecciones se dará abasto para esos 4 procesos que se les vienen. A ver, le entendí de las juntas provinciales electorales. Nosotros lo que buscamos es optimizar al máximo la experiencia y el conocimiento de todo el personal técnico y de la gente que ya ha estado en varios procesos electorales. Eso no quita que nosotros vamos a evaluar y quienes sí han respondido y han estado a la altura de las circunstancias, con mucha probabilidad serán considerados para que vuelvan a prestar ese servicio al país, porque valoramos la experiencia, el conocimiento, que también es una inversión y le costó al país. Sin embargo, tendremos que tener cuidado de evaluar quiénes sí tienen que quedarse. La segunda pregunta, por favor. ¿El sistema informático será suficiente el sistema informático para estos 4 procesos? Estamos listos en lo técnico, en lo administrativo. Lo que nosotros vamos a necesitar de forma urgente en cuanto ya tengamos el presupuesto sobre la mesa, contar con aquello porque no cada minuto, cada día que pasa son de oro para poder nosotros responder técnica y eficientemente a este nuevo desafío que nos ha puesto el país. Autoridades, buenas tardes. Por favor, primero quisiera que me repitieran, por favor, cuándo sería la convocatoria de elecciones y, en segundo lugar, ¿qué pasa con los plazos que les da la ley en este punto, considerando las circunstancias? 1, para democracia interna y 2, para el caso, como siempre hemos visto en los diferentes procesos electorales, de todos los procesos que después tienen lugar en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Han conversado con los miembros del Tribunal Contencioso Electoral? ¿Es posible quizá recortar estos plazos para que se pueda cumplir con lo estipulado en la Constitución? Gracias. Para no equivocarme en las fechas. A ver, efectivamente, para nosotros los plazos para convocar a elecciones tenemos 7 días. Esto es, desde el día de mañana empieza a correr el plazo, significa que el 24 de mayo es la fecha límite para convocar elecciones. Podríamos hacerlo antes, eso no impide que nosotros podamos reunirnos y llamar ya a elecciones. Lo que sí no podemos es pasarnos del 24 de mayo de 2023 para cumplir con este mandato constitucional y legal. Segundo, el tema de democracia interna, por favor. Sí, los plazos que tenemos que cumplir en los hitos de democracia interna, campaña electoral, debates que, por ejemplo, nos dicen 3 semanas antes, eso es imposible hacerlo porque los tiempos no nos dan. Por eso hemos manifestado que elaboraremos un reglamento especial para este proceso electoral en el que garantizaremos que todos los hitos,
tanto de democracia interna, inscripción de candidaturas, debates, campaña, tengan los tiempos que nos da dentro de estos 90 días. Respecto a los recursos que se interponen ante el Tribunal Contencioso Electoral, todos los recursos serán respetados porque es un derecho. Sin embargo, tendremos que tener en cuenta que esos plazos tendrán que ser lo más corto posibles sin afectar el debido proceso. En eso nos enmarcaremos a trabajar con mucho detalle en el calendario electoral. Autoridades, buenas tardes. Brian Espinosa de Radio Pichincha. Si bien han indicado que no existe todavía un presupuesto, hay tal vez un estimado del monto que se Ninguno, invertirá no y insistan, un perdón, límite. en presupuesto porque sería una irresponsabilidad dar números sin tener ni siquiera ahora revisado ni siquiera un borrador. No tenemos más preguntas, señora presidenta. Muchas gracias, buenas tardes. Cualquier cosa, en el transcurso de las horas seguiremos nosotros dando los pronunciamientos y mantendremos informada a la ciudadanía minuto a minuto de lo que pasa. Gracias. Damos por concluida esta rueda de prensa y los invitamos a continuar siguiendo nuestra información a través de las redes sociales.